Muy buenas noches, amigos. Me he visto sonriente. Me estaba divirtiendo un poquito. Hoy quiero hablar un poquito, hacerlo cortito, todo lo más corto que pueda porque tengo otras cosas que hacer. Referente al tema de Rusia, que cada vez la gente va como barullándose más y haciendo que las personas en el mundo estén más preocupadas. He estado hablando con gente profesional, con gente que tiene estudios universitarios, pero que no capta el sentido de la realidad. Como dijo Sócrates, no hay mejor verdad que la realidad. Bien, eh, y hoy voy a salir con la verdad. Vamos a hacer un poco de geografía y de historia. Pero antes quiero decirle a todos los universitarios, yo también estudié abogacía, me quedó la mitad de la carrera, un poco más, porque di más materias. No tengo ganas de, de terminarla, porque realmente a mí lo que me interesa es el derecho internacional. Y el derecho internacional, si bien lo estudié y llegué a tener muy buenas notas, lo he seguido por mi cuenta. Y el que no sabe derecho internacional, así tenga el doctorado del doctorado del doctorado en leyes y en lo que se le dé la gana, y en ciencias de la política y en lo que quiera, si no entiende bien el derecho internacional y va a la par de los tratados que las naciones hacen mutuamente de consentimiento o no, no está actualizado, no sirve de nada. La base del derecho internacional es la delimitación de las naciones. El lugar que ocuparon, el lugar que ocupan, si se dieron territorio, si pelearon y tuvieron que entregar porque perdieron la guerra, en fin. Todo eso hay que saberlo. Incluso las plataformas continentales, que como argentinos deberíamos todos, porque eso se enseña en el secundario, saberlo muy bien, porque nuestras Islas Malvinas están dentro de nuestra plataforma continental. Por lo tanto, son nuestras. Ante el derecho internacional, ante las naciones y ante el que se dé vuelta. Lo que sucede es que en el año 1833, después del primer gobierno de Rosas, cuando este se va al sur a correr a los indígenas, en esa campaña al desierto, que no es campaña, porque todos sabemos lo que allí pasó, no lo callemos más. Hagamos como Jiménez Agüero, que dijo, ¿para qué tantas orejas si no saben escuchar? Porque por cada indio que mataban, le sacaban una oreja y le pagaban un patacón. Tristemente Jiménez Agüero murió en un accidente, qué raro, ¿no? Él luchaba por sus hermanos tehuelches, excelentes dueños del sur. Hoy nos harían falta en el sur. Bien, si bien eh, nuestras Islas Malvinas son nuestras por derecho natural, digamos, porque dentro del suelo que se nos adjudicó entran las Islas Malvinas, ya dije en 1833, retomo, fueron tomadas, teníamos un gobernador nuestro allí, Bernet, que fue sacado a la fuerza junto con los argentinos que estaban ahí, y la usurparon, así voy a decir, la usurparon los piratas ingleses, con la ayuda de Estados Unidos, que no se les olvide nunca. ¿Qué hizo Estados Unidos? Se metió en esa zona, andaba en esa zona, hasta que tuvo un altercado, digamos, con una lancha argentina, pero que la lancha argentina no le había hecho nada. Ah, pero ellos dijeron que le había roto la embarcación, y se agarraron de eso. Y ahí andaban los ingleses y entre ellos dos se arreglan. No se olviden
que los ingleses fueron los que poblaron Estados Unidos, porque Estados Unidos y las 13 colonias vienen de Inglaterra, su base es inglesa. Como nuestra base es española, la base de Norteamérica es inglesa. Y Inglaterra, Estados Unidos, jamás, nunca vayan a pensar que van a estar en contra. Podrán enojarse como en toda familia, pero siempre van a estar apoyándose en las guerras y en todas las matufis de ellos. Bueno, vuelvo y repito, el derecho internacional es lo más importante para poder conocer la sazón de los tiempos y cuál es el kit de la cuestión que sucede hoy entre Rusia y Ucrania, donde no tiene nada que ver Estados Unidos, ni menos la OTAN, el ejército de la ONU, nada que ver, la ONU, organismo creado después de la Segunda Guerra Mundial para asegurar la paz, mire qué paz está asegurando, todo lo contrario. Y nadie sabe lo que la ONU permite que se haga en el mundo, y especialmente en los países pobres y desvalidos, como los hay, porque no son todos, los hay allá en África, donde la riqueza que Dios les dio les llega hasta acá, pero se la han usurpado. No obstante eso, hay más riqueza que ellos no saben que hay. Porque uno de los países, de los continentes más ricos del mundo, sépanlo, es África. Bendecido por Dios y lo sabe. Dios no dejó ningún país sin darle riqueza. A todos tienen riqueza. Ahora me entero en la tarde que comentarios de amigos que investigan. Sí, yo sabía hace mucho de esto, pero no sabía si, y tampoco sé si es cierto, pero se habla mucho, de que en Cuba, fíjense, la gente se está muriendo de hambre y hasta venden su sangre, lo dije en otro video, se ha encontrado oro, el oro más fino del mundo y el más pesado. Pero en manos de quién está Cuba. El pueblo se está muriendo de hambre. Algún día les voy a hablar por qué Estados Unidos nunca se preocupó por Cuba. Cuando en la época de Batista, Cuba era como un turismo y se practicaba la prostitución, sí, y se practica. Pero hay cosas ahí que no se pueden decir ahora porque estoy en otro tema. Voy a hablar del asunto Rusia. Hoy día 23 de febrero del año 2022. Digo para saber cuál es el video. ¿Por qué Rusia le da libertad, como dije ayer en el video, a las dos repúblicas que están al sudeste de Rusia? Primero, porque los que habitan esas repúblicas son rusoparlantes, primero. Segundo, porque esas personas no quieren estar bajo el mando de Ucrania, quieren estar bajo el mando de Rusia. No quieren estar. Y ha habido muchas peleas y ha habido enfrentamientos fuertes como los que hay hoy, desde el año 2008, en el año 2014 bastante fuerte, donde intervino la Unión Europea también. Hoy está todo preparado como para una guerra global. No sabemos, no podemos decir, porque esto puede arreglarse en pocos días, cuando Putin ya está fuerte, ya está firme, ya está plantado. No lo embromen, porque él está en su casa y los otros no son de afuera. Entonces, él les da la soberanía porque está en todo el derecho. ¿Por qué está en todo el derecho? Porque esas dos repúblicas nunca, pero nunca, de acuerdo al derecho internacional, tuvieron delimitadas sus fronteras.
Nunca tuvieron delimitada. Hasta ahí vamos bien. En el año 1991 se firman tratados. Tratados, pero no hay delimitación de fronteras. Vayan entendiendo porque después voy a hacer el remate final con todo esto. No hay delimitación de fronteras. Tampoco, y no me llamen paranoica, tampoco hay delimitación, tampoco ha delimitado sus fronteras Ucrania. Ucrania no tiene delimitación de fronteras. Por lo tanto, si Ucrania estaba antes en la antigua URSS, o sea, en la antigua Rusia, cuando Rusia era comunista, bueno, algunos dicen que sí, que yo no puedo decir eso, otros países sí se alejaron, como Lituania, Estonia y otros países que después los voy a leer, y delimitaron sus fronteras y se convirtieron en países soberanos alejados totalmente de lo que fue la Unión Soviética. Pero Ucrania no quiso, porque primero estaba con hacer acuerdos con la Unión Europea, después con la OTAN, después con Rusia, y al final no hizo con acuerdo con ninguno. Pero ella misma se dice que es un país y que tiene un presidente. Ahora lo que no tiene son fronteras. Por eso es la pelea con estas dos repúblicas hoy, porque por las fronteras, porque sus soldados vienen y atacan, bombardean, porque no hay fronteras. ¿Y por qué no hay fronteras? Porque una vez que se separa eh, las distintas provincias de la Unión Soviética, todas delimitan, lo primero que hay que hacer es delimitar la frontera. Ella no las delimitó. Y ahora esto a Ucrania, lo siento, se le va a volver en contra. Ayer, en televisión que no es de acá, es de otro país, pusieron la foto de Putin y abajo la palabra presidente de Ucrania. Eso es lo que pusieron en la televisión. Sigo, para que entiendan. Al no tener registrado las fronteras, no las tiene registradas dentro del derecho internacional, no está registrado como nación, no tiene fronteras, el Estado de Ucrania no existe. Está dentro del Estado grande que es Rusia. Clarito. Por lo tanto, se puede suponer que Rusia no está cometiendo ninguna violación del tratado, ninguna violación de los derechos en relación a Ucrania. No está cometiendo ninguna violación al darles la soberanía a estas dos repúblicas, porque de esta manera entró hacia ese lugar para protegerla, porque no ha peleado, para protegerla. Bueno, no está cometiendo ninguna violación, porque nadie tiene delimitado las fronteras, todos pertenecen a la antigua URSS. Ahora vamos a ver cuando traje otro documento que es oro. Vuelvo y repito, por lo tanto, se puede suponer que Rusia no está cometiendo ninguna violación de los derechos en relación a Ucrania. Es un distrito administrativo. ¿Qué es Ucrania? Un distrito administrativo. ¿Por qué? Porque no tiene frontera. O sea, está administrado, ¿por qué? Por la Conferencia de Rusia. Administrativo. De la antigua URSS. ¿Quién pertenece a la antigua URSS? ¿Quién es el heredero de la antigua URSS? Putin. Por lo tanto, nadie puede ser culpado por el separatismo y el cambio forzoso de las fronteras según el derecho internacional. El país simplemente no tiene fronteras demarcadas para resolver este problema.
Ucrania necesita completar la demarcación, y la demarcación con estos países que ahora ya son soberanos, y obtener acuerdo con los países vecinos si quiere ser una nación soberana. Pero en vez de hacer las cosas sin pelear, en paz, hacer acuerdos, bueno, ya las dos provincias que estaban dentro del territorio, bueno, ahora son soberanas, bueno, voy a tratar de acordar mediante, hacer acuerdos con ellas y hacer acuerdos con los otros porque no tengo fronteras y estoy en peligro. Pero no, en vez de eso va y busca la ayuda de la OTAN, lo que provoca la ira de Vladimir Putin. La Unión Europea ha prometido su apoyo a Ucrania en este importante tema y ha decidido proporcionar toda clase de asistencia técnica. ¿Pero firmará Putin un tratado fronterizo con Ucrania? No, claro que no. Dado que Rusia es el sucesor legal de la URSS. Y esto está confirmado por la decisión de los tribunales internacionales sobre disputas de propiedad de la antigua URSS y países extranjeros. Más claro, agua. Vuelvo y repito, porque esto es sumamente importante. Bueno, estábamos que no firmaba. ¿Por qué no va a firmar Putin? Porque Rusia, espacio, lo dice, es el sucesor legal de la URSS. Esto está confirmado por la decisión de los tribunales internacionales sobre disputas de las propiedades entre la antigua URSS y países extranjeros. Ha quedado bien clarito. Intervinieron los tribunales internacionales, que es el máximo nivel. ¿Quién es el sucesor legal de todo eso? Los que no se separaron, se separaron. Es Vladimir Putin. Pero tenía que suceder esto para que se aclarara el panorama. Y esto tiene mucho que ver también con la Biblia. Dios dijo que antes del fin todo lo que está oculto va a quedar a la vista de todos, incluso lo que hemos hecho cada uno de nosotros. Así que, ojito. Bien, las tierras que se encuentran, en las tierras donde se encuentra Ucrania y Bielorrusia y Novorossiya, pertenecen a Rusia. Y alguien dirá, ¿pero por qué? Porque no tienen fronteras y porque lo dijo el derecho internacional. Y si no, paren el video, escriban, busquen, investiguen, hagan lo que hago yo, que paso días enteros investigando, y llego a la verdad. Pertenecen a Rusia. Y nadie tiene derecho de estos sin el consentimiento de la misma, o sea, de Putin. Para disponer de la zona, perdón. Básicamente, ahora todo lo que Rusia tiene que hacer es declarar, otra cosa importante, declarar que esta área es rusa y que todo lo que sucede en esta área es un asunto interno de Rusia y no tiene por qué entrometerse la OTAN. Ya lo dicen los tribunales internacionales. Cualquier interferencia será vista como una medida contra Rusia. Sobre esa base se pueden anular las elecciones del día 25 de mayo del 2014 y hacer lo que el pueblo quiera, según el memorándum de Budapest y otros acuerdos. Ucrania no
existe como país. Es simplemente una provincia rusa. No existe como país, repito. Ni nunca existió. Pero si nunca tuvo delimitación de frontera, ni nunca existió. Por eso salió Putin presidente de Ucrania. No se hagan tanto problema, no lleven gente a la muerte ni nada. No es asunto nuestro. Es problema de las mismas tierras que pertenecen a la antigua URSS. Ya está. ¿Por qué hacer tan difícil las cosas? ¿Por qué decir ayer que iban a invadir, que se venía la Tercera Guerra Mundial? Hasta ahora no sucedió nada. Que la OTAN tome medidas drásticas porque tiene que tapar ciertas cosas muy sucias que tiene ahí, bueno, eso sería como lanzarse al río sin saber nadar. Puede hacerlo. No se olviden que yo dije que Dios mismo, Yahshua, los llevaría a los pueblos a la guerra. Pero no es el momento. Es el momento de estar, después les voy a decir lo que todo el día en la mente me ha carburado como que Dios me estaba diciendo, y ahora les voy a explicar. No, yo no estoy diciendo que Dios me habló. Simplemente es algo que yo de repente reflexioné y dije, claro, esto es lo que tenemos que hacer. Pero es cuando lea la Biblia. Bien, ¿qué es la CI? Comunidad de Estados Independientes. Eso es la CI. El tratado de la CI. Y como siempre, yo vengo con los documentos. Y acá les voy a hacer un poquito de historia, rápido. En 1991, la disolución de la Unión Soviética era algo inevitable. A pesar de los referéndums habidos en la mayoría de las repúblicas mostraban un claro apoyo a mantener la constitucionalidad e institucionalidad de la Unión Soviética. El 8 de diciembre, los líderes de las repúblicas socialistas de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, se reunieron en la reserva natural de Belzakaya, a 50 kilómetros de la ciudad de Brest, en Bielorrusia, donde firmaron el Tratado de Belabeksa. Nace así la idea de la Comunidad de los Estados Independientes, CI, al mismo tiempo que anuncian que la nueva confederación estará abierta a todas las repúblicas soviéticas, así como a todas aquellas que compartan los mismos objetivos. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachev, que era presidente ruso en ese momento, renuncia a la presidencia de un país que ya no existía. Las tres repúblicas bálticas, estas son Estonia, Letonia y Lituania, no firmaron el tratado, de la misma manera que las repúblicas socialistas de Georgia y los 4 países que argumentaban que habían sido forzosamente incorporados a la Unión Soviética. A ver, ¿qué es la CEI? Porque si no se hace muy largo. Las oficinas centrales de la CEI se encuentran localizadas en Minsk. ¿Se acuerda que anoche leí los tratados de Minsk? Capital de Bielorrusia. El cargo de presidente de la CEI es conocido como secretario ejecutivo, hasta la fecha. La mayoría de sus líderes han sido rusos o bielorrusos. Actualmente, la organización está liderada por el antiguo ministro del Interior ruso, Vladimir Rusailo. Desde el punto de vista histórico, la CEI puede ser vista como la organización sucesora de la Unión Soviética. Sin embargo, es de resaltar que la CEI no es un Estado en sí, y es comparable a la Unión Europea por su carácter supranacional antes que a la Unión Soviética, que era un Estado federal, pero al fin de cuentas un Estado.
La CI tiene a su cargo la coordinación del comercio, la finanza, las leyes, la seguridad de los Estados miembros. Pocos de estos poderes se ejercen en el ámbito supranacional y es criticada, interior y exteriormente, como una organización simbólica. Para cambiar esto, la prioridad más importante es la organización y el establecimiento de una zona franca en su órbita y la unión económica de sus miembros. Veamos. Instituciones. Los miembros de la CI pueden interactuar y coordinar sus acciones a través de las siguientes instituciones que constan. Son consejos de jefes de Estado, consejos de jefes de gobierno, consejos de ministros de Relaciones Exteriores, consejos de ministros de Defensa y una asamblea interparlamentaria. Establecida en marzo de 1992 como una institución de consulta de los primeros participantes. Su sede está en Minsk. ¿No? Bien, a ver, los estados que hasta 1993 estaban incorporados a Rusia fueron Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán y Rusia, entre 1993 y 1996. Estuvo Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, también se unieron Ucrania en 1999. La asamblea, o sea que todos esos estuvieron unidos, no dijeron que eran repúblicas independientes, estuvieron unidos a Rusia. No sé si me van a entender. A ver, tiene economía, finanzas, política social, derechos humanos, ecología y recursos naturales. Consta también de aparte de los consejos, tiene una corte económica, un consejo económico, un comité ejecutivo, un consejo de comandantes de frontera, un banco interestatal y un comité de estadística interestatal. Actualidad. Entre el 2003 y el 2005, los líderes de la CI fueron depuestos en una serie de revoluciones de colores. Por eso le dije que había habido revoluciones. Y Georgia, Kuzma, en Ucrania, y Alzar, y Akayev y Kirguistán tomaron un giro claramente pro-occidental, o sea, volvieron su idea hacia el occidente, hacia la OTAN y hacia la Unión Europea, tratando de alejarse de la influencia de Moscú y de acercarse más a la Unión Europea, que eso es lo que dice Ucrania. Ellos se acercaron, pero lo que no dio fue los pasos que exige la legalidad del derecho, de las fronteras, de todo lo que corresponde a una nación, dentro de otra nación grande. Bien, acá voy a decir lo más importante. En el caso ucraniano, la persecución política a Yulia Timošenko y a su movimiento político les ha costado graves críticas internacionales. Aparte, su postura indecisa sobre si se adhiere a la Unión Europea o a la CEI, la han llevado a no formalizar, esto es importante, a no formalizar y o profundizar sus relaciones tanto con el conjunto de la CEI como en el entorno internacional y sobre todo con las antiguas repúblicas soviéticas fuertemente ligadas a Rusia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tanto desconfiar, ni se alió a uno que querían, que era la Unión Europea, ni tampoco a la CEI, que es la que está en Rusia, y quedó como estaba. Ella piensa que es una nación. Ahora, con todo este lío, se demuestra que ni tiene fronteras, que dos de sus provincias importantes en el sudeste hoy son repúblicas y se asocian como repúblicas a la Unión Soviética o a Rusia, ya no es más la Unión Soviética, pero en cambio ella no,
y está dentro del territorio de la antigua Unión Soviética. No tiene fronteras, por lo tanto, pertenece al territorio de la antigua Unión Soviética. ¿Quién es el sucesor legal? Es el presidente actual, Vladimir Putin, donde él puede pasar por donde se le dé el gusto y las ganas porque es su territorio, con sus tropas o con lo que quiera. Así de fácil, así de simple. Lo que pasa es que se dejó llenar los oídos por lo que le dijo la OTAN, te voy a ayudar. Pero la OTAN le mandó armas de todo calibre. Pero ¿qué pasa? Le mandó armas. Pero cuando llegue lo difícil, a las armas hay que pagarlas. Las dio por los siglos de los siglos. Primero. Y segundo, cuando haya que ir a lo fuerte, la OTAN se sacude las manos y no la va a ayudar. Porque ve que va a perder. ¿Y quién pierde? Todo es Ucrania, siendo que podía haber hecho lo mismo que hicieron las otras dos provincias que hoy son soberanas, podía haber hecho lo mismo. Y ahora, en este momento, en vez de estar teniendo al mundo en vilo y que todo el mundo hablando y hablando y hablando, que ya lo cansa uno, estar delimitando sus fronteras, trabajando con su pueblo, teniendo su pueblo tranquilo, manejando su pueblo bien. Pero esto es lo que pasa, lo mismo pasa con los seres humanos cuando tenemos malas amistades. La Biblia dice que las malas asociaciones echan a perder los hábitos útiles, y es cierto. ¿Por qué? Porque ahora Ucrania de repente se va a sentir llena de armas y sola. Sí, en estos momentos le han dado le han cerrado muchas cosas la Unión Europea a Rusia, porque claro, los que tienen sus cosas ahí quieren hacer cualquier cosa para sacarlo de ellos, pero no pueden. Pero Rusia se ríe. Si me cierran los bancos en Europa, pero no me interesa nada, si yo tengo todo el oro del mundo. ¿Quieren no comprarme más gas? No me interesa. Si yo tengo cualquier cantidad de países para venderle y no me hace ni mella. Es un país, entiendan, un país que además de ser rico es poderoso en armas, poderoso en ejército, en población. Y me llamó la atención esto, que de las dos repúblicas que ahora son soberanas, lo primero que hicieron fue sacar a todas las mujeres y a los niños y llevarlas a Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia cuida a las mujeres, lo mismo que China. China tiene toda su población intacta, y el que les diga lo contrario, dígale que es un mentiroso. Nunca le hizo nada a su población. ¿Por qué? Porque son países grandes y quieren dominar el mundo. Y si no tienen población, no pueden dominar el mundo. Pero con semejantes poblaciones, sí que van a dominar el mundo. Ahora salva que los dije. Pero Rusia dice, no, si matan muchos hombres, con unos pocos hombres y tanta cantidad de mujeres hermosas que tiene Rusia, el pueblo de nuevo, Rusia su gente, la tiene muy bien, a ver si me entienden. Su gente está muy bien. Y si alguna vez tienen la oportunidad de preguntarle a alguien, pregúntenle si ellos están medicados. A ver qué les dice. La población de Rusia, como la población de la China, que le importa a China, porque también le están a los chinos pobres, que eso no le interesan para nada, están el 100% sanos. Hasta los pies. El 100% sanos. Los que nos estamos muriendo con distintas enfermedades somos, como nos llaman, los indios del sur, los pueblos que no supimos elegir quién nos ama. Porque fíjense, en Rusia lo tienen a Putin, hablan cualquier cosa de Putin, que es frío, que es esto, que es el otro, pero él a su población la cuida. A su pueblo lo defiende y lo tiene intacto. Y los niños tienen una educación impresionante, porque me ha mandado videos.
de la forma, y él de repente se presenta en las escuelas sin que nadie sepa. Qué triste Estados Unidos, que era una potencia. Tiene, voy a decir porque me lo mandaron, más en este año 21, que pasó, más de 1 millón de muertos y más de 66 millones de minusválidos, que no sirven para algunos que han quedado en silla de rueda, otros que no se pueden mover, otros con las 2 piernas cortadas, gente joven. Bueno, así está Estados Unidos. ¿Cómo se va a reponer? El milagro de Trump. Solamente el milagro de Trump, Dios sabrá. Ojalá. Porque si sigue así, todos los días siguen muriendo y muriendo. Y no hablemos de los países sudamericanos. Acá solamente quien está, digamos, sano y dentro de la población ha hecho lo imposible porque su forma de gobernar, los gobernadores tienen el mando ahí, es Brasil. No se olviden que Bolsonaro lucha brazo partido por su pueblo. Y en estos momentos Brasil ha quitado todos los protocolos, no nada más. Brasil, Uruguay y Paraguay. Quitaron todo. Gloria a Dios. Porque por lo menos van a sobrevivir. Gloria a Dios. Los niños nacen sanos. Recuerden. Bueno, ¿cuáles son los países miembros de la CI? O sea, que están unidos a Rusia. Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Los que estaban. Ahora vamos a agregar las 2 provincias nuevas que se agregaron a la Federación Rusa. Pero acá, en ningún momento salta, está unida Ucrania. O sea que Ucrania permanece, recuerden, esto no está dicho por mí, sino que es la historia y el papel y organización de la CI. A ver si. Papel y organización de la CI. ¿No? Ese tratado es muy importante, porque a través de ese tratado tenía que haberse definido Ucrania. O me quedo con Rusia o me voy a la Unión Europea. No se quedó con ninguno. Pero tampoco delimitó sus fronteras. Y al no delimitar su frontera y estar dentro de un país grande, los ejércitos y el presidente pueden pasar por donde quiera porque le corresponden legalmente. Ya lo dijo los tribunales internacionales. Así que nada más que hablar. Por lo tanto, por parte de Vladimir Putin, no habrá guerra porque no quiere, porque está en su propio territorio y sería insólito que él peleara. Pero el asunto es que se calme un poco la OTAN y los países que lo siguen, porque ahí sí, porque sería como una invasión a otro país. Y si nos invaden, tenemos que defender. Pero esto tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con lo que dice Dios. Dios dice que nación contra nación, reino contra reino, pero todavía, para mí todavía no es el momento. Esto sí, Dios quiera que termine todo bien. A mí lo que me está molestando mucho en la mente, y fue desde hoy todo el día, he estado pensando, y se los voy a pasar especialmente para los que conocen la Biblia, porque puede ser que haya esto y la gente se ponga contenta, por supuesto, porque no hay guerra, porque, bueno, las cosas están subiendo drásticamente debido a que cerraron no le permiten a Rusia pasar el gas y todas esas cosas. Bueno, aprovechan el estado en que está el mundo para hundir más a las pobres pueblos como nosotros. Pero cuidado, estemos atentos,
velemos, como dice Mateo 25, seamos como las vírgenes prudentes, no como las vírgenes necias, tengamos nuestra lámpara llena de aceite, esperando al novio. Porque a las otras se les gastó el aceite y dijo, no, se tarda mucho en venir, mucha gente, no va a venir, y en el momento que menos pensaban llegó. Así que eso es lo que me estaba molestando, no seamos como las vírgenes necias, seamos prudentes, esperemos, oremos, porque sabemos que el tiempo ha llegado, y sabemos que después del 2 de abril, que empiezan las fiestas, eso voy a hablar después porque tengo los eclipses y las fiestas de Yahshua, que son la fiesta de la Pascua, eh, las otras fiestas que son muy importantes, no los recuerdo en este momento, están acá en la Biblia, todas se festejan entre el mes, fines de abril, marzo y abril, y después de abril, después de un Shemitah, en abril, aparece nuestro Salvador. Y como el diablo sabe eso, quiere hacer lo mismo. Puede aparecer el anticristo. No se sabe. Pero él siempre va a elegir una fecha para hacer notar a la gente que no sabe que él es importante, pero no es nada más que un derrotado, vencido. Hay de los que lo siguen. Yo les hablé que ayer, que cuando nuestro Salvador entró a la sinagoga, porque él enseñaba en la sinagoga, y estaban los judíos vendiendo y comprando, los agarró a latigazo. Bueno, no, era en Juan. Juan, capítulo 2, versículo 13. Y claro, estaba cerca la Pascua, la fiesta de la Pascua. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Yahshua a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, miren, de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas, tiró las mesas de cambistas, las tiró todas sus piso. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Claro, se enojaron. Y todavía decía mi padre, claro, los judíos no creían en él. Y respondió Yahshua y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 6 años fue edificado en 46 años, en 46 años fue edificado este templo, y tú dices que lo levantarás en 3 días. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos y sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron en la escritura y la palabra que Yahshua había dicho. Él dijo, echad abajo este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando en forma simbólica, por eso la Biblia no es para cualquiera, porque hay que orar primero antes de leerla y hay que tener mucha inteligencia para poder captar la verdad, no decir cualquier cosa. El templo era Yahshua mismo, que iba a entregar su vida en sacrificio perfecto y después de 3 días iba a resucitar. Él es tomado por los romanos, vendido por los judíos, esa es la verdad, el día miércoles, estuvo miércoles, jueves y viernes y resucitó el día sábado, porque el domingo jamás, se los recuerdo a todas las iglesias de los domingos, jamás puede resucitar, porque el domingo es el día que los brujos adoran al sol
Y nuestro Padre no es un Padre de cosas oscuras. Él iba a resucitar en un día santificado. ¿Cuál es el día santificado? Lean Éxodo 20. Es el sábado. Él resucitó un sábado. Y estuvo 3 días. No estuvo en la tumba porque realmente la misma Biblia dice, fue un lugar que tenía que ir. Fíjese cuántas mentiras nos han dicho. ¿Cuánto nos han mentido? ¿Cuántos años creyendo una cosa que no era? ¿Acaso si los discípulos, que eran personas de las naciones, salvo Lucas, que era médico, el resto eran personas que tenían el conocimiento que el mismo Yahshua les había enseñado, pero nada más? Se dieron cuenta cómo es que hoy la gente que dice que sabe de la Biblia no se da cuenta. ¿Cómo es eso? Bueno, este era el texto, queda grabado acá, el capítulo 2, versículo 13, del libro de Juan, no de las cartas de Juan, del libro de Juan. Bueno, ahora les conté la historia completa por qué Rusia pasa lo que pasa y en Ucrania. No podemos hablar más de Ucrania porque Ucrania no tiene frontera, no deja de ser una provincia rusa. Listo, ya, basta con esto. Lo que no significa que no estemos preparados y alertas, porque ahora ya me llegó una alerta de mis compañeros israelitas, y ahora por eso voy a dejar esto para ir allá a buscar la alerta, y voy a saber mucho más acerca de lo que viene. Porque esto, como les dije, es un globo. Puede explotar allá, puede explotar acá, puede explotar por cualquier lado. No se olviden que América también está en problemas. Acá tenemos muchos problemas. Y la profecía tiene que cumplirse, ¿no es cierto? La profecía tiene que cumplirse y cuando se cumple, digamos, gloria a Dios, nuestra liberación se acerca. Y se acerca el momento en que el diablo se ata. Demos gloria. Estemos con nuestra lámpara llena de aceite, esperando el novio para las bodas del Cordero. O sea, para pasar al milenio, donde se nos hará un gran banquete a los que pasemos en santidad. Al nuevo milenio, para limpiar la tierra de todo lo que quedó y convertirla en un paraíso por 1000 años. Porque después de los 1000 años, otra cosa sucederá. Bueno, muchas gracias. Me falta el análisis de la Biblia, pero hoy he estado mucho, porque esto lleva mucho. El análisis internacional humano no es fácil. Hay que saber entenderlo. Así que muchas gracias y será hasta el próximo video.